el ser humano está obsesionado con el dinero y por eso es que vamos a dar este curso. Como yo he mencionado ya varias veces en mi enseñanza acá en la iglesia, el dinero es uno de los ídolos más fuertes, más venerados en nuestra sociedad. El mundo ha tenido mucho éxito en lograr una cultura materialista, una cultura consumista que está diseñada para mantenernos siempre descontentos. Y así estamos, siempre estamos descontentos con lo que tenemos. Se crean necesidades, se adquieren cosas y por un tiempo estamos tranquilos, gastamos nuestro dinero en cosas que no necesitamos, siempre debemos adquirir más y más, pero no nos alcanza, así que nos afanamos por conseguir más plata y cuando lo logramos sentimos que ya hemos prosperado, pero muy pronto empieza otra vez ese afán y ese descontento y es un círculo vicioso. Y es un modelo que apela a nuestro egoísmo, porque así es el ser humano, es egoísta por naturaleza. Nos centramos en nosotros, en nuestras propias necesidades, y el mundo te dice, no te preocupes del bienestar de los demás, a no ser que haya algún beneficio para ti. Entonces, si hay algún beneficio, preocúpate, haz algo por ellos. Muchos analistas están de acuerdo en que la crisis financiera mundial, global, que hubo en los años 2007, 2008, 2009, 2010, fue la más severa desde la Gran Depresión de los años 30. ¿Y cuál fue la causa principal? La causa principal fue que las instituciones financieras estuvieron por muchos años dando crédito a personas que obviamente no podían pagar y organizaciones que obviamente no podían pagar. Pero la razón última es la avaricia, es el egoísmo, es el orgullo del corazón humano. En Europa también hubo una crisis financiera, alcanzó a países enteros como Grecia, Portugal. El mundo se sumió en una gran recesión en los años 2010 y siguientes. El comunismo nunca ha sido la solución, el capitalismo tampoco. Vivimos en una cultura, como les decía, pragmática, materialista, que ama el dinero, donde el éxito personal se basa en la cantidad de bienes y dinero que acumulas y en tu habilidad para invertir eso y multiplicarlo y tener cada vez más. Y si lo haces bien, has tenido éxito en la vida de acuerdo a las ideas de nuestro mundo. Bueno, seguramente la situación en la iglesia es diferente, ¿o no? Porque se supone que en la iglesia somos creyentes, somos el pueblo de Dios. Pues no, porque en los últimos años, una de las herejías que ha crecido más y que se ha fortalecido más de forma constante ha sido el famoso Evangelio de la Prosperidad. ¿Qué dice el Evangelio de la Prosperidad? Es un falso evangelio que promete prosperidad económica, salud, autoestima, si tan solo tú tienes suficiente fe. Entonces, si tienes la fe que se requiere, que se necesita, Dios te va a dar todo lo que tú quieres. Y a través de diversos medios, este evangelio se propaga por todo el mundo. Se cambia, se tergiversa lo que dice la Biblia, de tal forma que podemos decir que en el mundo, en América Latina por lo menos, la mayoría de aquellos que se llaman evangélicos creen de alguna forma o siguen de alguna forma este falso evangelio. Hay millones de personas que están engañadas por estos falsos maestros. Y no solamente hablamos acá, como decía, de prosperidad económica, sino de paz mental, de una sana autoestima, de bienestar emocional. Todo puedes esto conseguir, sentirte bien, si tienes suficiente fe en Cristo. Confesión positiva para liberar la bendición de Dios sobre tu vida. Y tantas cosas que se predican hoy día desde los púlpitos de las iglesias, que tienes que declararlo con fe o tienes que decretarlo y así va a ser.
Bueno, por otro lado, de acuerdo a las estadísticas, aquí en Perú no hay estadísticas de las iglesias cristianas, pero en Estados Unidos sí. Pero dice ahí que el promedio de lo que un miembro de iglesias bautistas da a la iglesia local, en promedio, es un poquito menos que el 2% mensual. Aquí en Perú no creo que la situación sea mejor. Lo que es peor, un estudio del año 2014 determinó que el 15% de cristianos son los que contribuyen con el 80% de los gastos de la obra en misiones y en misericordia alrededor del mundo. Eso significa que el 85% de los miembros, de las personas en las iglesias, solamente dan el 20% del total y 15% son los que dan la mayoría de las ofrendas en las iglesias. Es obvio entonces que hay millones de personas alrededor del mundo que piensan que son cristianos en plena comunión con el Señor, que no dan nada a sus iglesias. Las razones para esto son muchas razones, son muy variadas. ¿Cuál es la principal? Cuando yo he tenido que conversar con alguien, ¿qué es lo que generalmente dice una persona? ¿Cuál es su excusa para no dar? ¿Qué dicen generalmente? Que no le alcanza. Aquí lo tengo. Número 1, no alcanza. No me alcanza. Otros dicen, bueno, no sabía que dar era tan importante. Otros dicen, prefiero dar a otras instituciones o prefiero dar a otras personas antes que a la iglesia local. Otros dicen, sí, voy a dar, daré, pero si es que estoy de acuerdo con cómo la iglesia invierte mi dinero. El 2011, la revista Wall Street condujo un estudio diciendo que si todos los miembros de las iglesias de Estados Unidos dieran el 10% de sus ingresos, todos, son millones, se tendrían 133 billones de dólares al año para los propósitos que ellos escojan. Y mientras tanto hay millones cada año que mueren en tantas naciones sin el Señor Jesucristo. El expresidente de la Convención Bautista del Sur, en su discurso a la denominación en el año 2011, él dijo, no importa todo lo que digan nuestros miembros acerca de amar a Cristo. Lo cierto es que aman más su dinero. Muchas iglesias conservadoras han renunciado a las misiones, han renunciado a la misericordia, encerrándose en 4 paredes. Es importante que los edificios estén bien mantenidos, es importante que los jóvenes tengan un buen salón donde reunirse, que nuestros equipos sean excelentes, pero están invirtiendo solamente en esas cosas y nada más. Claro, el cristianismo liberal no es mejor porque cree que la iglesia debe mostrar un evangelio práctico, debe luchar por aliviar la pobreza, el hambre, la enfermedad en el mundo. El cristiano debe avanzar el reino de Dios en la tierra, debe mostrar verdadero amor al prójimo, debe satisfacer las necesidades básicas de los necesitados. La caridad, la obra social, son el corazón del cristianismo. Eso es lo que ellos dicen. Bueno, hermanos, por esas razones y porque hay tanta confusión en el mundo cristiano también, volver a ver qué es lo que dice la Biblia acerca del cristiano y su relación con el dinero es esencial. Entonces tenemos que ver qué dicen las Escrituras, porque todos los alcances anteriores, todo lo que ya he mencionado hasta ahora en mi introducción, son incorrectos, porque nacen de un corazón que ama el dinero, un corazón idólatra. Jesús lo dijo muy claramente. Él dijo, ninguno puede amar a 2 señores. Vamos a leerlo ahí en Mateo 6:24. Mateo 6:24. A ver, hermano Elí, ¿lo puedes leer, por favor? En Mateo 6:24.
6:24. No, Mateo 6:24. Sí, son mutuamente excluyentes y aquí podríamos poner en realidad cualquier cosa. No puedes servir a Dios y al poder, no puedes servir a Dios y a los amigos, no puedes servir a Dios y al trabajo. Pero Jesús escogió específicamente las riquezas, el dinero. Ninguno puede servir a dos señores porque Él sabe que este ídolo de nuestra sociedad es uno de los más fuertes, es uno de los más poderosos. No puedes amar de la misma forma a Dios y al dinero. No puedes servirles, no puedes adorarles de la misma manera, porque pensar así es algo que está en contra de nuestro crecimiento espiritual. Mientras solo sigamos pensando en el dinero, sin considerar a Dios, no podemos agradar a Dios. Lo importante no es tanto la cantidad de dinero o de posesiones que tú tienes, sino si eres fiel administrador de ese dinero. También mira qué dice en Lucas 16. Lucas 16, versículos 10 y 11. Lucas 16, 10 y 11. A ver, Milagros, ¿lo puedes leer? Uh-huh. Si no somos fieles en lo material que tenemos, ¿cómo seremos fieles en aquello que es verdaderamente importante? Entonces, para Dios, en este caso, lo material, lo económico, el dinero, no es tan importante. Mucho más importante es lo espiritual, pero si no eres fiel en lo que es menos importante, ¿cómo vas a ser fiel en aquello que es más importante para Dios? Hay una conexión directa entre tu fidelidad financiera, tu fidelidad económica y el encargo de Dios para darte riquezas espirituales mayores. No estoy exagerando, cientos de versículos en la Biblia hablan acerca del dinero y cómo debemos administrar ese dinero. Y así que no hay excusa, no podemos pensar que para Dios es un tema trivial. Es importante porque nuestra administración del dinero de Dios es un indicador de nuestra condición espiritual, de cómo está nuestro corazón. Tal vez conviene que demos, para comenzar, una definición de lo que es mayordomía. ¿Qué es mayordomía? Ahí lo tienen, me parece, en sus hojas. Dice, mayordomía es la administración responsable y cuidadosa de algo que ha sido encargado a una persona. Administración. En el griego la palabra es oikonomos, que de ahí viene nuestra palabra economía. Es la administración, es la mayordomía, es la economía de los bienes que otra persona nos ha dado, pensando en que seremos fieles en administrarlos. En este caso, entonces, Dios es el dueño de todo lo que existe, visible e invisible, y Él en su soberanía nos ha dado todo lo que tenemos. Por ejemplo, ¿qué nos ha dado Dios? Bueno, hemos dicho todo, pero ¿qué ejemplos específicos de cosas que nos ha dado Dios? ¿Hermano?
¿Qué nos ha dado Dios? La salud, la familia, la vida, claro. ¿Sí, Bruce? El tiempo también. Talentos. ¿Qué más? ¿El agua? ¿Mm? El aire, el sol, la lluvia, absolutamente todas las cosas. Hay una pregunta que es bien penetrante del apóstol Pablo a los Corintios. Él les dice, ¿qué tienen que no hayan recibido? ¿Qué tienen ustedes que no hayan recibido? Nada, porque todo lo hemos recibido. Todo lo que tenemos. Piensa en cualquier cosa que tú tengas, no es tuyo, sino que lo has recibido de Dios. Y eso significa que somos entonces no dueños, sino administradores. Somos mayordomos. ¿Quién es el dueño? Dios. Nuestro dinero, incluso la billetera donde está nuestro dinero, todo es de Dios. Nuestra casa, nuestro carro, nuestro teléfono, todo lo que tengamos es de Dios. Ahora, como creyentes en el Señor Jesucristo, debemos entender estas verdades y por lo tanto ser fieles en la administración del dinero de Dios. Por eso ese es el subtítulo de este curso. El título es Mayordomía, pero el subtítulo es ¿Cómo ser fieles administrando el dinero de Dios? Porque no es nuestro. Nuestra metodología en este curso va a ser la misma de siempre. Ir a la Biblia, ver qué dicen los textos bíblicos en su contexto y luego pensar en aplicaciones para nuestra propia vida. Hoy día es la introducción y creo que será suficiente hoy día solamente con notar la importancia del dinero en las Escrituras. Ese es mi propósito, que hoy día podamos notar, podamos observar, podamos entender la importancia de este tema en las Escrituras y la relación entre el dinero y nuestra condición espiritual delante de Dios. Entonces, en primer lugar, vamos a ver algunas historias de la Biblia. Conocemos todos la historia de Zaqueo. Zaqueo era el jefe de los publicanos. Era un hombre pequeño que se subió a un árbol para ver a Jesús cuando pasaba. Es una historia favorita de los niños. Jesús lo mira hacia arriba y le dice, baja del árbol porque hoy día voy a ir a tu casa a cenar. Zaqueo está emocionado, invita a todos sus amigos publicanos y pecadores y Jesús en la cena les predica el evangelio a los pecadores. Y en medio de la conversación, Zaqueo da una evidencia clarísima de que él se ha convertido, de que él realmente ha nacido de nuevo. ¿Cuál es esa evidencia? Vamos a leerla en Lucas 19:8. Lucas 19:8. Del 8 al 10. Soledad, ¿lo tienes? Por favor, Lucas 19, del 8 al 10. ¿Cuál fue entonces la evidencia que Jesús apuntó para mostrar que Zaqueo se había convertido? Él dijo, hoy ha venido la salvación. Es claro, todos lo pueden ver, que hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué? ¿Cuál es la evidencia? La evidencia es lo que él dice. Daré la mitad de mis bienes a los pobres y a aquellos que les he engañado, que les he defraudado, les devolveré 4 veces más de lo que les engañé. Entonces, su salvación, la evidencia de su salvación, está íntimamente relacionada con la forma como él ahora administra el dinero. Porque antes robaba,
Antes era avaro, antes era egoísta, antes quería acumular y tener más y disfrutar con sus bienes, pero en el momento que se convierte a Cristo, esa mentalidad cambia por completo. Ahora ya no es una mentalidad de acumular y acumular, es una mentalidad de dar a los necesitados y a aquellos que había engañado. Otra historia más, que es la historia del joven rico. Este es otro candidato para ser discípulo de Cristo. Y parece ser el hombre perfecto. ¿Qué cualidades tenía este hombre? Ustedes que conocen la historia, han leído los evangelios, ¿qué cualidades tenía este hombre, el joven rico? Era líder en su comunidad, un principal en la comunidad. ¿Qué más? Era joven, el mismo título lo dice, era joven y era rico. Muy bien, tenía dinero. ¿Algo más? Un hombre joven, o sea, saludable porque era joven, un hombre rico, un hombre líder, admirado en la comunidad. ¿Qué más? Había cumplido los mandamientos, es decir, un hombre religioso, un hombre que se preocupaba por la moralidad, porque le dijo claramente a Jesús, todas estas cosas las he cumplido desde mi juventud. Y yo creo que él estaba siendo sincero al decir esto. Es lo que él creía realmente, que lo había cumplido. ¿Algo más de este joven? Bueno, viene corriendo y se pone de rodillas frente a Jesús. Es decir, va a la persona correcta y le hace una pregunta correcta, porque le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él sabía que algo le faltaba. Era joven, era rico, era líder, era admirado, era reconocido, pero algo me falta. Algo me falta. ¿Qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Entonces en su mente está la pregunta correcta. Él quiere tener vida eterna y va a la persona correcta. Entonces parece que todo lo está haciendo bien. ¿Qué hubieras hecho tú con este joven rico? Un joven sincero, con muchas posesiones y que viene y dice, pastor, yo quiero convertirme, quiero tener vida eterna. ¿Qué hubieras hecho? Bueno, ya, ¿no? Haz esta oración o firma acá, bautízate, te quieres hacer miembro de la iglesia, no hay problema. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? Mira qué dice en Mateo 19, 21. Mateo 19, 21. A ver, léelo, Paula, por favor. ¿Sí? Mateo 19, 21, para ver la respuesta de Jesús. Pero la pregunta no era en cuanto a la salvación, la pregunta no era en cuanto a la vida eterna. ¿Por qué Jesús le dice esto? Y en los otros evangelios le dice, una cosa te falta, una cosa te falta. Acá, si quieres ser perfecto, eso es lo que tienes que hacer. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Por qué le dice esto Jesús? ¿Cuál es la razón que le dice eso? Porque el dinero era su Dios. El dinero era su Dios. Él no estaba cumpliendo con el primer mandamiento, que es el más importante. Ama a Dios por encima de todas las cosas. Estaba amando a su dinero más. Y una evidencia de su salvación sería que ya no ame el dinero y que esté dispuesto a dar todo su dinero para seguir al Señor Jesucristo. Ahora esto Dios o Jesús no le pide a cada uno de sus discípulos para que puedan ser salvos. Pero él sabía que ese era el corazón de este joven. Era un idólatra, porque amaba el dinero. ¿Y qué dijeron los discípulos? No, ¿qué estás haciendo, Jesús? Porque queremos a este hombre. Es simpático, es joven y es rico.
Y lo queremos a Él como uno de los nuestros, con todo su dinero. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de este joven? La clave para entender lo que hizo Jesús está en el versículo 24. Mira el versículo 24. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. ¿Eso qué significa? ¿Un camello puede pasar por el ojo de una aguja? No puede, es imposible. Es imposible. Eso es lo que está diciendo Jesús. Es imposible que un rico entre en el reino de los cielos. Ahora, ¿cuál es la reacción de ustedes cuando escuchan esta frase? Es imposible que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Cuál es su reacción? ¿Qué piensan inmediatamente apenas escuchan esta frase? ¿Ya? Pero él dice que es imposible. Es imposible. La reacción normal es la que tuvieron los discípulos. Los discípulos dijeron, pero entonces, ¿quién podrá ser salvo? Si es imposible para los ricos, y en esa cultura, los ricos eran aquellos que tenían la bendición de Dios. Eso es lo que ellos pensaban. Si tú eres rico, es porque tienes el favor de Dios. Es porque Dios te está bendiciendo. Pero si Él no puede, es imposible que Él vaya al cielo, entonces ¿quién podrá ser salvo? Nadie, ¿no? Dice ahí en el versículo 25, sus discípulos oyendo esto, es decir, esa frase, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Dios puede humillar a esa persona. Dios puede quebrantar a esa persona. Dios puede darle arrepentimiento a esa persona para que entienda cuál es su condición y entienda que su Dios es el dinero y se arrepienta de eso y se entregue al Señor Jesucristo. Los discípulos no lo entendían y parece que hoy día muchos no lo entienden tampoco. Pero el amor al dinero es idolatría. Es idolatría. Es la raíz de todos los males. Aunque tengamos una buena apariencia, aunque seamos líderes, aunque seamos jóvenes, aunque tengamos salud, aunque tengamos éxito en nuestra profesión, en nuestro trabajo, esa idolatría se revelará. En algún momento se revelará en la forma como nosotros nos relacionamos con el dinero. En el caso del joven rico, se reveló delante de todos cuando Jesús le dijo, a ver, vende todo lo que tienes. ¿Y qué hizo el joven? Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Amaba su dinero más que a Jesús. No estaba dispuesto a dejar su dinero por Jesús. Entonces vemos otra vez en esta historia también que hay una conexión muy directa, muy íntima entre la forma como administramos el dinero y nuestra condición espiritual, nuestra salvación incluso. Otro ejemplo más, miren Marcos 12 ahora. Marcos 12. Este es el ejemplo de la viuda pobre. El ejemplo de la viuda pobre. Marcos 12, 41. Dice aquí, en este versículo, que Jesús se sentó frente al arca de las ofrendas y miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. ¿Qué pensaríamos hoy de una persona así? ¿Qué pensaríamos hoy de una persona así? Que se sienta y está mirando, a ver, cómo echas tu ofrenda, a ver cómo echas tu dinero. Ojo aquí, que no está mirando la cantidad,
Mira, léelo bien en 12:41. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo, no miraba cuánto, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y estos ricos, ¿cómo echaban ese dinero? Porque eso es lo que está viendo Jesús, está viendo cómo lo hacen, cómo lo echaban los ricos. Bueno, con gran pompa, tocando trompeta delante de ellos, y esto es literal, iban los ricos para que todos se den cuenta y echaban grandes cantidades de dinero, como dice Jesús más adelante, de lo que les sobra, de lo que les sobra. Pero luego aparece una viuda pobre. Esta viuda pobre echa 2 moneditas, 2 centavos, es casi nada. Y Jesús está mirando. ¿Y qué es lo que Jesús dice? A ver si lo puedes leer ahí en Marcos 12, versículos del 42 al 44. Ludi, ¿puedes leerlo? Uh-huh. Esa frase del versículo 43 dice que la viuda echó más que todos los que han echado en el arca. Y aquí la idea de Jesús, cuando dice todos, se refiere a todos juntos. Es decir, la viuda pobre echó más que todos juntos. ¿De qué está hablando Jesús? Si solo fueran 2 centavos. ¿A qué se refiere Jesús? No es la cantidad, otra vez, lo importante. ¿Qué es lo importante? Ya, fue desprendida, dio todo lo que tenía. Ahora, retrocedemos un poquito en la historia y nos imaginamos que esta viuda nos lo dice a nosotros y nos dice, esto es lo que yo voy a hacer. ¿Cuál hubiera sido tu consejo? ¿Qué le hubieras dicho? No lo hagas. ¿Por qué? Porque te vas a quedar sin nada. Obviamente, ¿no? Así es la forma normal de pensar, ¿no? ¿Cómo lo vas a hacer? No, Dios va a entender. No tienes que echar todo, porque te vas a quedar sin nada. Bueno, vamos a volver en un momento a la viuda pobre, pero vamos a ver otro caso imaginario, que es una de las parábolas más famosas de Jesús en Lucas 12. Lucas 12, 16. Lucas 12 del 16 al 19. Del 16 al 19 dice, también les refirió una parábola, una historia, y a la gente le encantaba escuchar las historias de Jesús. Una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Este hombre es un hombre productivo, un hombre trabajador, un hombre diligente, un hombre que en base a su trabajo está acumulando mucho dinero. Tanto dinero que dice mis graneros, ya no caben mis frutos en mis graneros. Lo que tengo que hacer es construir nuevos graneros, más grandes, para seguir acumulando más cosas. Ahora, nuevamente, imagina. Si él se hubiera acercado a ti y te hubiera contado sus planes de seguridad, sus planes para retirarse en el futuro y decir, yo quiero vivir con tranquilidad, cuando ya sea anciano, vivir de mis ahorros, pero no solamente vivir de mis ahorros, sino disfrutar la vida, viajar, como dice el comer, beber, estar tranquilo los últimos años de mi vida.
Y para eso tengo que trabajar bastante ahora, ahorrar, tener una buena cuenta y luego puedo disfrutar en mi vejez. ¿Qué le hubieras dicho? Muy bien. Qué hombre tan previsor, qué hombre tan trabajador, qué hombre tan planificador, qué hombre sabio. Pero ¿qué es lo que dice Jesús a este hombre? Mira el versículo 20. Pero Dios le dijo, necio. No por planificar, no está mal planificar. No vayamos a entender que hacer planes para el futuro es equivocado. ¿Por qué necio? ¿Por qué este es un hombre necio, no sabio? Sí. Uh-huh. No solo su seguridad, su tranquilidad, su diversión, todo estaba en el dinero, su vida estaba en el dinero. Pero Dios dice necio. ¿Sabes por qué eres necio? Porque esta noche te vas a morir. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Porque venimos desnudos a este mundo y nos vamos a ir desnudos de este mundo también. El versículo 21 es nuevamente la clave. Dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Tal vez le hubiéramos dicho a este hombre qué sabio eres, tal vez le hubiéramos dicho a la viuda, no, qué necia eres, tienes que guardar. Es que nuestra forma de pensar acerca del dinero es diametralmente opuesta a la forma de pensar de Dios en cuanto a cómo debemos administrar el dinero. Entonces, al ver estos ejemplos, notamos claramente cuál es la verdad. ¿Cuál es la verdad? La fidelidad con la que yo administro el dinero de Dios es un indicador claro de mi condición espiritual. La forma como uso el dinero, cómo administro el dinero, es un indicador de cómo está mi corazón. Si realmente amo a Dios o amo mi dinero. Cuando Juan el Bautista predicaba, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Arrepiéntanse y hagan frutos, que se note en su vida. Varios grupos de personas se acercaban a Juan y le decían, Maestro Juan, nosotros, ¿qué debemos hacer? Nosotros somos soldados, ¿qué debemos hacer? Nosotros somos publicanos, ¿qué debemos hacer? Es decir, ¿cómo se ve en nuestra vida el arrepentimiento? ¿Y qué es lo que responde Juan a cada grupo? ¿Saben qué es lo que les responde a cada grupo diferente? Mira, vamos a verlo en Lucas 3, en el versículo 10, dice, el mensaje de Juan era muy fuerte, ¿no? Ya viene el juicio, ya viene el Mesías, tienen que arrepentirse. Y en el versículo 10 dice, y la gente le preguntaba, Lucas 3:10, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. ¿Qué le está diciendo? ¿Cómo se va a mostrar que realmente hay arrepentimiento en su vida? Cuando dejan de ser egoístas y más bien comparten con aquel que tiene necesidad. Mira también ahí en el versículo 12. Vinieron también unos publicanos, que son los recaudadores de impuestos, para ser bautizados. Y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado, más dinero. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Cada cosa que le dijo a estos diferentes grupos de personas se relacionaban con el dinero. ¿Cómo puedo mostrar? ¿Cuál es la evidencia en mi vida que realmente he sido transformado? ¿Cuáles son los frutos de arrepentimiento? Y Juan responde, en las 3 ocasiones, la forma como administras el dinero y tus posesiones.
Exactamente lo mismo que Jesús enseña y lo que toda la Biblia enseña en realidad. Así que la primera verdad que hemos aprendido hoy día es que la Biblia, por doquier, habla acerca de nuestra relación con el dinero. Pero no solo eso, sino que la forma como nosotros usamos el dinero indica qué hay en nuestro corazón. En algunos casos, Jesús va al punto de decir que es un indicador de tu salvación. Tanto así, porque es tan importante, se puede convertir en un ídolo y no tenemos que amarlo más de lo que amamos al Señor Jesucristo. Bien, tenemos 3 minutos, creo. ¿Hay una pregunta? Sí, hermano Eli. Sí, lo tenía apuntado aquí, no hemos leído todos los versículos que tenía apuntados, pero ese es un buen versículo, que de qué sirve al hombre ganar todo el mundo, ¿no? Si no tiene a Cristo. Sí, a ver, Paola y después Ludi. Sí, es lo mismo, porque un rico puede tener a su ídolo, puede tener el dinero como su ídolo, pero un pobre también. El pobre pensando que si yo tuviera dinero, entonces sería feliz. ¿No? Si yo tuviera dinero, entonces podría suplir todas mis necesidades y podría estar tranquilo, podría tener paz, podría estar seguro. Si este pobre piensa de esa forma, está cayendo en la misma idolatría del rico. Jesús dijo también otra frase, que la vida del hombre no consiste de la abundancia de los bienes que posee. Y no es entonces para dar y para ser generoso, no tiene que ver la cantidad, porque algunas personas que están a las justas en su presupuesto, ellos dicen, no, yo voy a dar cuando tenga más. Cuando gane más, voy a dar. Cuando me den una ofrenda especial o una inyección de dinero de algún negocio, ahí voy a dar, porque ahora no tengo. Pero no es en cuanto a la cantidad, sino en cuanto a la fidelidad con la cual nosotros usamos ese dinero. Sí, Ludi, ¿querías decir algo? Mm. Ujú. Ujú. Mm. Sí. Bueno, definitivamente vamos a hablar de este tema, porque eso es un tema práctico importante. ¿Cuánto es lo que debemos dar? ¿No? Eso siempre viene a nuestra mente. Sabemos que en el Antiguo Testamento se hablaba acerca del diezmo. En el Nuevo Testamento no se habla de una cantidad específica. Pablo, por ejemplo, dice, el primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. Entonces no dice una cantidad específica ahí, pero vamos a tener toda una clase en la cual vamos a hablar acerca de este tema, ¿ya? Pero siempre hemos dicho que el diezmo no debe ser una ley, un limitante para nosotros, ¿no? Pues somos creyentes y tenemos que dar, en realidad, ya dijimos, todo es de Dios. Todo nuestro dinero es de Dios, no solo el 10%, todo es de Dios. Y nosotros tenemos que ser generosos. El principio del Nuevo Testamento es ser generosos y dar con alegría. Es un buen principio el 10%, pero no nos limitemos al 10%. Tenemos que ser generosos con... Sí. Uh-huh. Bueno, ¿alguna pregunta más? Muy bien, vamos a orar, hermanos. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por este día, gracias por tu amor, gracias Señor por tu cuidado de nuestras vidas y también porque hemos podido aprender en tu palabra acerca de
del dinero y de su correcta administración. Señor, sabemos que se puede convertir en un ídolo. Te ruego, Señor, por cada uno de nosotros, para que nos ayudes a examinarnos en nuestras propias vidas y reconocer que tú eres el único que es digno de adoración, porque nadie puede servir a dos señores, porque amaremos a uno y odiaremos al otro. Señor, ayúdanos a amarte a ti por encima de todas las cosas, a cumplir este primer gran mandamiento en nuestras vidas, no ser idólatras y no pensar que el dinero es lo más importante o que da la felicidad o que da la seguridad, porque no es así. Gracias, Padre, que nos guíes en todo lo que hagamos, en el culto también, en el nombre de Jesús. Amén.